¿Listo? Sí, bien, bien. Muy buenos días para todos. En nombre de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, les damos una cordial bienvenida a este Face Live, pólizas de salud. Yo soy Mario Fernando Cruz Vargas, soy el director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de FASECOLDA y espero que tengamos un diálogo muy provechoso durante este espacio. Trataremos de ser los más didácticos posibles y hablar sobre todos los aspectos que son relevantes en esta materia. Entonces, bienvenidos, esperamos que se unan. Me acompaña. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Milton Moreno, soy el subdirector de la Cámara Técnica de Seguridad Social, Vida y Personas de FASECOLDA. Y pues nada, seguimos con nuestro programa de educación financiera. Para nosotros desde FASECOLDA es muy importante tener este tipo y contar con este tipo de espacios para que ustedes tengan la mayor información posible a la hora de adquirir un seguro, a la hora de adquirir un producto que es comercializado por la industria aseguradora. Entonces lo que queremos con este tipo de sesiones y jornadas es contar con un espacio donde podamos dialogar sobre las inquietudes, nosotros podamos contarles un poco las características y los detalles básicos de todas las pólizas de seguros. En esta ocasión pues vamos a hablar, como mencionaba Mario, sobre la póliza de salud. Entonces, pues nada, vamos a esperar, Mario, un poco que se empiezan a conectar nuestros internautas. Recordemos a las personas la página de Face, es Viva Seguros FASECOLDA. Por allí. Viva Seguro FASECOLDA, para los que ya están conectados o tuvieron la oportunidad de sesiones anteriores, que les informes a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, pues, que se conecten o que posteriormente pueden tener acceso a los videos y allí van a obtener una información muy importante que les va a ayudar para poder tomar decisiones informadas a la hora de adquirir un seguro. Entonces, como lo comentaba, para nosotros es muy importante poder contar con estos espacios, que ustedes nos escuchen, que nos pueden hacer sus preguntas. Y pues nada, Mario, seguimos esperando que unas personas ya se están conectando. Vamos a hablar de la póliza de salud. En anteriores sesiones, tal vez los que nos pudieron acompañar anteriormente, ya tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre el seguro previsional, también hubo una sesión sobre riesgos laborales, la póliza de incendio y terremoto, que es muy importante para todo el tema de copropiedad. Y vamos a continuar con este tipo de sesiones. La idea es que mensualmente podamos contar con algún tipo de póliza, con algún tipo de información de los productos que nosotros desde el sector asegurador comercializamos. Vamos a continuar con SOAT, con las pólizas de vida, seguro educativo, exequias. La idea es poder dotarlos a ustedes, darles insumos para que ustedes puedan tomar esas decisiones informadas a la hora de la adquisición de uno de nuestros productos. Bien. Esperamos un par de minuticos mientras se une la gente. Sí, esperemos un par de minutos. Bien, los invitamos nuevamente a dejar sus preguntas. Este video va a quedar colgado también en YouTube. Allí pueden entrar con el código de búsqueda, con la frase Viva Seguros FASECOLDA, para que si no pueden estar en este momento en línea, posteriormente puedan revisar lo que se dijo en este espacio. Yo creo que entramos en materia. Bien, Mario. Entonces, como lo mencionamos inicialmente, este espacio el día de hoy lo que queremos es dialogar con ustedes sobre los principales aspectos y detalles de la póliza de salud. Entonces, no sé, Mario, si quieres como inicialmente darnos un contexto un poco histórico de cuál es el sistema de seguridad social en salud, de por qué se originaron este tipo de planes adicionales al sistema voluntario de salud, un poco de contexto histórico de este asunto. Bien, la seguridad social entendida como el conjunto de protección, conjunto de protección que la sociedad ha diseñado para que las personas puedan atender riesgos que ocurren durante su vida. Nació en Colombia durante la década de los 40, en 1946 se decreta una ley, la ley sexta del año 45, y en el año 46 se crea el Instituto de Seguros Sociales y Cajanal. Esas dos instituciones que tenía uno el objetivo de asegurar
en salud a la población que trabajaba en el ámbito privado y la otra a la población que era parte, que eran los trabajadores oficiales y los empleados públicos del país. Empezaron su operación en el año 46 y pues pervivieron hasta después de la década de los 90, pero entonces la sociedad en aquel momento empieza a tener una conciencia clara de la importancia de los temas de salud y del aseguramiento de ese tipo de contingencias, dada la gravedad que reviste para una familia en particular y para la sociedad en su conjunto el hecho de tener una enfermedad, sobre todo una enfermedad catastrófica, una enfermedad que puede llevar a la pobreza a una persona, a una familia, y es así como de la mano del sistema de seguridad social en salud nacen otro tipo de instrumentos complementarios, ya más regidos desde la lógica del mercado, no tan conducidos por el Estado, y nace lo que en la década de 50 lo que llamamos el seguro de hospitalización y cirugía. Ese seguro de hospitalización y cirugía era un seguro que seguía la lógica del aseguramiento social. ¿A qué me refiero? Cuando alguien se afiliaba en esa época a la seguridad social, se afiliaba a través de su empleador. Eran afiliaciones de carácter colectivo, ¿sí? Y se afiliaba no solo él, sino que también tenía una suerte de beneficiarios, es decir, sus familiares o otras personas que con unos pagos adicionales podrían estar cubiertas. Entonces lo que hicieron estas pólizas inicialmente de hospitalización y cirugía que ofrecían las compañías aseguradoras era complementar aquello que estaba inicialmente, que se ofertaba inicialmente desde la protección social, y eran pólizas colectivas que llegaban vía los empleadores y que afiliaban a la persona y a sus familias, ¿sí? Esto siguió evolucionando en la década de los 60s y los 70s y empezaron a aparecer otro tipo de productos. ¿Qué tipo de productos? Ya no aquellos que se comercializaban a través de los empleadores, sino pólizas que se comercializaban directamente a las personas y a sus familias. Seguía manteniendo el denominativo de seguro de hospitalización y cirugía, sí, pero las personas podían hacer una compra directa de este tipo de pólizas a las compañías de seguros. Ya en los años 70 es cuando nace la denominación de pólizas de salud, y desde entonces ha venido evolucionando y se le han venido introduciendo más cobertura, distintos tipos de servicios y demás. Esto nos lleva, digamos, a la década de los 90, donde nacen otro tipo de planes voluntarios de salud, como los denominamos hoy en día. En la década de los 90 nacen con la ley 10 del 90 los planes de medicina prepagada, que son, digámoslo así, un primo, hacen parte del género de los planes voluntarios de salud, pero que no ofrecen propiamente las aseguradoras, sino que lo ofrecen unas empresas que están debidamente conformadas para prestar estos planes de medicina prepagada, y tenían una concepción mucho más relacionada con la prestación propia de los servicios, ¿sí? La póliza siempre ha tenido una concepción más indemnizatoria. Quiere esto decir que lo nuestro ha estado más ligado con el pago de prestaciones o con las indemnizaciones que con la atención en temas de servicios y temas prestacionales propiamente dicho. Y en la ley del 93 nacen los planes complementarios de salud. Allí en un artículo se crean los planes complementarios de salud que prestan las mismas entidades promotoras de salud que se crearon también en esa ley 100 y que son las encargadas a su vez de administrar el plan de beneficios del sistema obligatorio de salud. Entonces, en los 90 se completa ese gran familia, ese gran género de lo que entendemos planes voluntarios de salud. Entonces, te repito, hay tres tipos de planes voluntarios, unos que nacen muy atrás. Nosotros como industria aseguradora somos los más viejos, tenemos casi 70 años en el mercado, y otros dos que son más recientes, los planes de medicina prepagada y los planes complementarios. Entonces, ese es como el recorrido histórico. En una ley más reciente, la ley 1438 de 2011, se reconoció esa categoría, y hoy en día los colombianos, cualquiera que así lo determine, aunque tiene que cumplir algunas condiciones, puede optar por uno de estos planes voluntarios. Ahora, voy a hacer una precisión.
Estos planes voluntarios de salud, cualquiera que sean, las pólizas o las otras dos de que hemos hablado, son complementarios al plan obligatorio de salud. El plan obligatorio de salud, antes se denominaba así, hoy se llama plan de beneficios en salud. Existe una obligación legal de que todas las personas que tienen la capacidad de contribuir al Estado vía cotizaciones, sean ellos empleados dependientes o independientes o de cualquier otra naturaleza laboral que exista, están obligados a afiliarse a ese sistema, tienen que realizar cotizaciones, mientras que en este caso estamos hablando de un carácter voluntario. Bien, recogiendo un poco lo que dice Mario, es a través de una ley del 2011, la ley 1438, la ley como que define y abre el contexto de planes voluntarios de salud. Lo que hace esta ley es recoger lo que se venía prestando anteriormente como planes complementarios, servicios complementarios al sistema obligatorio de salud, y los recoge en esta ley y lo regula. En el ambiente, Mario, se escucha mucho que no se encuentran muchas diferencias entre qué es una medicina prepagada, qué es una póliza de salud y qué es un plan complementario de salud. Hay diferencias muy arraigadas que yo veo pertinente que le contemos a nuestros internautas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia institucional en prestación de servicios que tienen estas tres categorías de plan voluntario de salud? Hay algunas que son evidentes para el público, para la gente, para los usuarios, y otras que son de una naturaleza, diría yo, más formal. Entonces voy a enunciar 4 o 5 de esas diferencias. La primera es el tipo de entidades que las ofrecen. Entonces, los planes de medicina prepagada están ofrecidos por unas empresas particulares que son unas empresas de medicina prepagada que tienen que estar constituidas para ese fin. Los planes complementarios de salud son ofrecidos por las entidades promotoras de salud, por las EPS, que hoy en día se denominan empresas administradoras de planes de beneficios. Y finalmente tenemos las pólizas de salud, que es de lo que vamos a hablar, que ofrecen las compañías aseguradoras. Entonces, el tipo de entidad es una primera diferencia que existe. Lo segundo es sobre la inspección y la vigilancia y el control que se realizan sobre esas entidades. En los casos de las pólizas de salud que ofrece la industria aseguradora, esa inspección, esa vigilancia, ese control es realizado por la Superintendencia Financiera en casi todos los ámbitos, salvo algunas últimas, diría yo, noticias, avances que se han dado en el sentido que estamos avanzando en algunos aspectos regulatorios con la Superintendencia de Salud, pero digamos que nuestra regulación pasa mucho por la Superintendencia Financiera. En el caso de los planes complementarios y de las medicinas prepagadas, la regulación, la inspección y la vigilancia la realiza la Superintendencia de Salud. Cuando ellos quieren sacar un plan, cuando van a poner sus tarifas, digamos, y cuando piensan entrar en el mercado, deben pedir permiso a la superintendencia y asimismo cuando están en operación. Un tercer aspecto que sí tiene ya una afectación directa sobre el usuario tiene que ver con la red de prestación, si es que le llamamos así, o con los convenios de prestación de servicios, dependiendo del lenguaje que se utilice. En el caso de las medicinas prepagadas y de los planes complementarios, las EPS o las empresas de medicinas prepagadas construyen unos convenios, unos acuerdos con una red de prestación de servicios particular. ¿Qué es una red de prestación? Es un conjunto de actores que ayudan a la EPS a que el servicio efectivamente se preste. Puede ser una clínica, puede ser un hospital de primer, segundo, tercer nivel, puede ser un laboratorio, pueden ser médicos especialistas, en fin, usted puede tener un conjunto allí de prestadores, pero la empresa de medicina prepagada o la EPS deben determinar cómo se construye, deben armar una red. Mientras que en la póliza, esa red, existe una red que uno puede decir, unos convenios en los que se tienen unos convenios establecidos con unos prestadores, pero las personas pueden atender al prestador que ellos consideren es el mejor para su caso. Entonces, en este caso, una persona que tenga una póliza de salud en Colombia puede ir a donde el médico tratante que prefiera y puede ir a la clínica que mejor le parezca. Entonces, digamos, las pólizas de salud, si uno lo piensa bien, tienen una red, diría yo, ilimitada dentro del carácter geográfico de Colombia. Y finalmente, hablemos de otra diferencia entre las tres y tiene que ver
con el tema del mismo origen. Entonces, ya lo hablamos, unas tienen un origen que están mucho más atrás del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que somos nosotros. Nosotros tenemos, los aseguros tienen una tradición mucho más larga en esta actividad, y las otras son actividades que son más recientes y que además tienen representaciones gremiales distintas. Digamos, Fasecolda representa los intereses de las compañías aseguradoras, en este caso también de las pólizas de salud, y en el caso de las medicinas prepagadas y de los planes complementarios es otra entidad, otra entidad gremial, que es ASEMI, la que representa esos intereses. Así es, Mario. Algo importante que considero que es relevante resaltar es cuando las personas eligen tomar los servicios de salud con entidades, con IPS diferentes a donde las compañías de seguros tienen convenios. Lo que se sugiere desde el sector asegurador y desde desde el mismo Ministerio de Salud es que tomen estos servicios con entidades habilitadas. ¿Y esto qué es? Básicamente, la regulación actual sugiere que toda IPS que preste servicios de salud en el país tiene que tener una autorización y una certificación por parte, ya sea del Ministerio de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, para poder ejercer estos tipos de acciones de prestación de servicios de salud. Lo que se quiere con esto básicamente es que si la persona quiere acceder a una IPS diferente a la que le sugiere inicialmente el sector asegurador, vaya donde una entidad que le brinde todos los servicios de calidad, que esté habilitada, que sus profesionales sean los idóneos, que tenga la infraestructura que se requiere para una buena prestación de servicios de salud, Mario. Bien, entremos en las características del seguro y un poco en la naturaleza del seguro. Milton es el abogado aquí, entonces vamos a hablar de algunos aspectos jurídicos y ya conceptuales de lo que es una póliza de salud. Cuéntale a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué es una póliza de salud? Básicamente una póliza es un contrato. Hablando en un contexto general del sector asegurador, una póliza es un contrato. Y el contrato de seguros tiene unos elementos esenciales, los cuales se deben suplir en su totalidad, so pena de que este contrato sea nulo, se declare nulo y sea ineficaz para las partes que lo contratan. Estos elementos a los cuales me refiero son los siguientes. El primero es el riesgo asegurable, que básicamente es ese suceso incierto que se espera que suceda para que el seguro opere. En el caso de la póliza de salud, el riesgo asegurable es que suceda la enfermedad o el accidente para que la persona necesite la prestación de un servicio de salud. Otro elemento importante es el interés asegurable, que es la relación que tiene el asegurado con la realización del suceso. ¿Qué es lo que espera el asegurado que no suceda? Es decir, ¿cuál es la pérdida que espera cuál es la pérdida que el seguro resarce en un momento se realice el riesgo? Para la póliza de salud básicamente es la afectación económica que puede incurrir una persona cuando tenga una contingencia de salud, ya sea una enfermedad, un accidente. Esa pérdida, ese dinero que tiene que incurrir el asegurado para pagar sus servicios de salud es el interés asegurable. Algo importante y que es básico es la prima del seguro, es la contraprestación que recibe la aseguradora con ocasión a las coberturas y los servicios que está prestando a través de la póliza. Y el cuarto elemento, y también muy importante, es la obligación condicional del asegurador. ¿Y por qué siempre se menciona que es condicional? Porque tiene que mediar la ocurrencia del riesgo, del siniestro, hablando técnicamente del mundo asegurador. Una vez suceda el riesgo que se está asegurando, la aseguradora tiene la obligación de cumplir con la indemnización o hacer los pagos en los cuales se haya pactado pues, la póliza del seguro, Mario. Bien, recogamos esos 4 puntos que son importantes. Entonces, hay un riesgo que se asegura, que es en este caso la enfermedad o el accidente, ¿cierto? Sí. Hay un interés asegurable y es que estas enfermedades o accidentes producen una afectación financiera y en el bienestar de las familias y por tanto el seguro entra a cubrir esa afectación. Hay una obligación de la aseguradora también en caso de que eso se llegue a dar, entonces se presentan bien sea una indemnización directa o a un tercero. Sí. ¿Sí?
Y finalmente hay una obligación de parte del tomador, que es el pago de una prima. Entonces, en este caso, cuando la persona toma ese contrato, que se llama póliza de salud, también se compromete a hacer unos pagos que pueden ser en una única suma o que pueden ser diferidos para que se pueda, digamos, celebrar el contrato. Lo importante para los asegurados, las personas que tomen este tipo de pólizas, que verifiquen dentro de los condicionados y en la carátula de la póliza que estos elementos estén descritos. ¿Qué estoy transfiriendo? ¿Qué riesgo estoy transfiriendo? ¿Qué contraprestación voy a recibir por esa póliza? ¿Cuánto me vale ese seguro? ¿Y en qué momento y bajo qué condiciones la compañía de seguros me va a pagar a mí la indemnización, la prestación del servicio? Bien. Es importante tener eso presente para la adquisición de un seguro. Bien, hablemos de las características, un par de características de las pólizas que son importantes y sobre las que ya hicimos algo de mención. Una característica fundamental de la póliza de salud es que es voluntaria, no es obligatoria, es decir, cae en el ámbito de la libertad económica de las personas o de las empresas. Nadie está obligado a comprarla, a adquirirla. Hace parte de los arreglos que están por fuera, digámoslo así, de la seguridad social, entendida como ese conjunto obligatorio de reglas que nos tocan cumplir a todos los colombianos. Y una segunda característica que se deriva de esta primera es que se financia con recursos de naturaleza privada, ¿sí? Bien sea de personas o empresas, distintos a las cotizaciones que se realizan a la seguridad social. Es decir, cuando usted se afilia al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene que pagar una proporción de su ingreso. En este caso, en Colombia es el 12.5% del ingreso de las personas. Estos recursos, si usted quiere afiliarse a una póliza o quiere pagar una póliza, son recursos adicionales a esos primeros. Las personas y las familias deberán hacer un esfuerzo adicional al que realizan por materia de seguridad social para poder tener acceso a los servicios y a los productos que ofrece la industria aseguradora. Y otro efecto que se deriva de esto es que las tarifas son del mercado, es decir, no existen tarifas reguladas como existen en el Sistema General de Seguridad Social, sino que el precio que se pacta en este caso está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿sí? Y es un precio que llamaríamos comercial, un precio de mercado. Algo importante, y si bien como lo mencionaba Mario, esto es un seguro voluntario, tienen que salir de dineros diferentes al sistema obligatorio, no quiere decir que los empleadores puedan financiar este tipo de seguros. Muchas empresas tienen como beneficios para sus trabajadores estos beneficios como un porcentaje de la prima. Me explico. En algunas empresas, por obligación y por ley, tienen que hacer el descuento a salud, al régimen contributivo, pero adicional a esto pueden hacer descuentos, un pequeño descuento de nómina para pagar un plan, una póliza de salud. Puede ser un porcentaje de 20, 30, 40% dependiendo del empleador, pero siempre este descuento tiene que ser diferente al porcentaje de cotización que va destinado al régimen contributivo de salud. Bien, está muy bien. Un asunto, otra característica importante que diría yo está en el corazón de la definición que ya mencioné y que lo mencioné ya con anterioridad. El seguro es de naturaleza indemnizatoria. Quiere decir ese carácter indemnizatorio que solo cubre las afectaciones que tuvo la persona y que no tiene un carácter, digámoslo así, de enriquecimiento, sino que lo que busca es resarcir un daño que se ha causado en el pasado, en este caso en la prestación de salud. O sea, usted se enferma y tiene 3 o 4 pólizas, ese puede ser un ejemplo. Lo que tiene que cubrir una o varias de esas pólizas, dependiendo del monto que tenga cada uno asegurado, es el resarcimiento de su condición de salud. Una persona que tenga, por ejemplo, montos asegurados muy altos, no puede ir a unas compañías distintas a reclamar esos montos asegurados y lucrarse de ese seguro, porque esa no es la naturaleza de este tipo de seguros. Entonces es indemnizatorio, lo repara uno hasta donde se le causó el daño, y la compañía y la responsabilidad de una o varias compañías, en el caso de que exista más de un seguro,
es repararlo hasta ese punto, no están obligadas a nada más. Perfecto, Mario. Mario, respondamos algunas preguntas que con antelación algunos de nuestros internautas nos habían hecho. Gabriela Rincón Barrera nos pregunta, ¿la afiliación se hace por familia? ¿Cuál es el rango de edad? Pues Gabriela, hay como 3 tipos de pólizas de salud que uno puede describir en este contexto. La primera son pólizas individuales, donde el tomador, beneficiario y asegurado de la póliza es una sola persona. Caso concreto, Milton Moreno toma una póliza de salud para resarcir los perjuicios económicos que esta misma persona sufra con ocasión de una enfermedad o un accidente. Existen también las pólizas familiares, donde hay un titular de la póliza, un tomador, quien es el que cubre la prima del seguro, pero puede poner como beneficiarios a su familia. Normalmente el núcleo familiar se entiende por cónyuge, padres e hijos. Sin embargo, algunas pólizas de seguro de algunas compañías, dependiendo de sus políticas de comercialización, pueden incluir abuelos, nietos, primos, tíos. Eso depende de, pues como les mencionaba, de cada compañía aseguradora, y dependiendo de este núcleo familiar que se conforme dentro de cada póliza, varía el valor de la prima. Y por último están las pólizas colectivas, que el ejemplo más básico son estas pólizas que toman los empleadores para todos sus trabajadores. Entonces, en estas pólizas colectivas, el tomador es el empleador, la empresa, y los beneficiarios de estas son todos sus trabajadores. Por eso se llaman pólizas colectivas. Entonces, a tu pregunta, ¿la afiliación se hace por familia? Si así se quiere, se puede tomar núcleo familiar, se puede tomar la póliza de manera individual o pólizas colectivas, que la gran mayoría son pólizas manejadas por empresas o empleadores. Bien. Nos hacen otra pregunta, Gabriela. Gabriela nos hace la misma pregunta, ¿cuál es el valor de la afiliación? Esta misma pregunta también nos la hace José Cayetano Aldana, Mario. Que es un aspecto crucial de la póliza. ¿Cuánto vale una póliza? Y la respuesta es difícil y es depende. Depende de varios factores. Entonces, depende del tipo de servicios y de coberturas o de coberturas que tenga la respectiva póliza. Entre mayor sea el número de coberturas que tenga la póliza, podría esperar uno que las pólizas tengan un precio superior, un precio superior de mercado. Depende también del tipo de personas que se estén afiliando. Entonces, existen riesgos que uno podría llamar demográficos o epidemiológicos distintos dependiendo de las características de cada una de las personas. Por ejemplo, en particular, las personas de mayor edad tienen una mayor morbilidad, se enferman mucho más, hacen un uso mucho más frecuente de los servicios de salud y por tanto el precio de las pólizas para las personas de mayor edad tienden a ser mayores. Algo parecido ocurre con las mujeres en algunas etapas de su vida. Por ejemplo, cuando las mujeres están en una etapa fértil, digamos en una época en la que tienden a tener hijos, allí las pólizas también, digamos, suben un poco de precio porque se hace un uso frecuente de los servicios de salud. También depende del número de personas que se afilien. Entonces, cuando los seguros son de naturaleza individual, tienden un costo más elevado que cuando la afiliación es familiar o cuando se hace de carácter colectivo. Eso tiene que ver con que cuando usted afilia a varias personas, un número grande de personas, el riesgo no se incrementa, al contrario, el riesgo se mitiga. Hay un efecto de pacientes, de personas que se enferman y otras que no, y entonces uno puede tener en el pool de aseguramiento una mitigación de ese riesgo y por tanto puede tener unas tarifas más bajas. Entonces, entre más gente usted afilie las pólizas colectivas, puede ser menor. Entonces, la respuesta es depende, y depende también del tipo de producto que, digamos, de la aproximación comercial de cada una de las compañías. Entonces, aquí la invitación es vayan a todas las compañías. Digamos, hoy en día existen los canales, pueden ser presenciales, pueden ser a través de las páginas de internet, y en las mismas páginas o haciendo contacto vía llamada o acercándose a las oficinas, les van a dar los precios de cada una de las distintas pólizas, que hay muchas, yo diría que innumerables en el mercado, y las pólizas van apareciendo nuevas pólizas a cada momento. Digamos que vamos hacia un mundo en el que casi hay una póliza por cada persona, una póliza hecha a la medida de cada familia o de cada empresa. Entonces,
Esa es la respuesta sobre el Sí, valor. tan claro que pueden existir pólizas donde la cobertura simplemente sea asistencia domiciliaria. Esas pólizas pueden tener una prima que puede variar entre 80 y 100 mil pesos anuales, hasta una póliza que tiene los más complejos procedimientos quirúrgicos, las últimas tecnologías a nivel salud que han llegado al país. Entonces, depende de la calidad de las personas que toman el seguro y de cuáles coberturas quieren acceder los grupos familiares. Mario, nos pregunta por nuestra página oficial, @fasecolda, por nuestra página de Twitter, @fasecoldaoficial, nos pregunta, ¿puede coexistir los 3 tipos de aseguramiento? Póliza prepagada, medicina prepagada, póliza y complementaria. Sí, desde luego, por tratarse de seguros voluntarios, la persona está en la libertad de elegir uno o varios de estos mecanismos que podríamos denominar de aseguramiento, y las personas están en la libertad de elegir cuál es el que prefieren. Una vez las personas se acercan a los servicios de salud, está también en la libertad de elegir cuál de esos servicios, de esos productos afecta. Entonces, cuando la persona llega y tiene, por ejemplo, una atención inicial de urgencias o ha programado alguna cita, la persona a través de su voluntad expresa cuál es el servicio que quiere que la atiendan, si es la medicina prepagada o si quiere afectar la póliza. En eso hay discrecionalidad por parte de la persona. Mario, una pregunta muy importante. ¿Debo afiliarme al régimen contributivo de salud si ya tengo una póliza de salud? No, de hecho, es un requisito indispensable el estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en este caso al régimen contributivo. Entonces, toda persona que quiera comprar un plan de medicina prepagada o la póliza que ofrecemos como industria o un plan complementario debe hacer cotizaciones al régimen contributivo de salud. Y esto tiene un sentido. El sentido es un principio que está inmerso dentro de la seguridad social que se llama la solidaridad. Quiere decir esto que todas las personas que tengan la capacidad de contribuir, ¿sí?, y de contribuir a aquellas, deben contribuir. ¿Por qué deben contribuir? Porque hay personas que no tienen la capacidad de hacer esos pagos, hay personas que están en condición de pobreza, hay poblaciones vulnerables, y al fin y al cabo, en ese ámbito de la seguridad social, la salud es concebida como un derecho fundamental y todos deberían cotizar para mantener ese acuerdo social. Los productos son de naturaleza los que siguen voluntarios. Entonces, primero usted se afilia a la Seguridad Social General y luego elige cuál de los... Es un requisito sine qua non para poder acceder a un plan voluntario de salud. Para poder acceder a una póliza de salud, tenemos que estar afiliados al régimen contributivo de salud, como lo mencionaba Mario, por el principio de solidaridad al sistema de salud. Algo importante, Mario, sobre este requisito: tiene una pequeña excepción el requisito de afiliación al régimen contributivo, y son las personas que residen en el exterior. Recordemos que la Ley 100, que reguló el Sistema General de Seguridad Social, dispuso como uno de sus principios principales que el servicio se preste dentro del territorio colombiano. Esto quiere decir que las personas que, aun teniendo nacionalidad colombiana, residan en el exterior, no tienen la obligación de estar afiliados al régimen contributivo, puesto que si tienen alguna contingencia estando en el exterior, el sistema de salud colombiano no les va a prestar esto. Entonces, en esos casos no es obligatorio que la persona acredite estar afiliada al régimen contributivo de salud, solamente en estos casos. Bien, una pregunta que es recurrente en el tema de las pólizas es: ¿por qué yo debería comprar una póliza? Digamos, ¿qué me ofrece además una póliza de salud que el mismo plan de beneficios que existe y que es obligatorio en el Sistema General de Seguridad Social? ¿Por qué debo comprarlo? La respuesta, diría yo, va como entre líneas. Lo primero tiene que ver con las características del servicio que se va a recibir. Entonces, las pólizas de salud, o las personas que tienen pólizas de salud, tienen unos indicadores de oportunidad mucho mayores de lo que ocurre en el plan obligatorio, es decir, a la gente la atienden más rápido, el acceso a los servicios es más oportuno. Entonces, esa es una primera, digamos, beneficio que tiene contratar una póliza de salud. El segundo tiene que ver con temas de comodidad, de confort, es decir, una persona que tenga una póliza de salud puede atender el médico que le quede más cerca, el que ella considera o con el que tiene más confianza, puede ir a la clínica que le quede más cercana a su casa, a su sitio de trabajo,
en fin, que se amolde mejor a lo que es su estilo de vida, digamos, y su cotidianidad. Entonces hay temas de comodidad, no solo en temas externos y ambulatorios, sino también, por ejemplo, a la hora de la hospitalización. Entonces usted va a tener una habitación individual si está hospitalizado, o puede haber coberturas, puede haber pólizas que le ofrecen a usted la posibilidad de que un familiar lo acompañe si las estancias en esos hospitales, en esos prestadores se torna prolongada. Entonces hay temas de comodidad y confort que también nosotros cubrimos. Y hay otro aspecto que es importante, y es la integralidad, es decir, las pólizas pueden contemplar algunos dispositivos o algunos medios diagnósticos o algún tipo de tecnologías que no están contempladas dentro del plan de beneficios, o que no están contempladas dentro del plan de beneficios. Entonces, algunos tipos, por ejemplo, de exámenes que son muy costosos, muy especializados, o se demoran mucho o no están contemplados dentro del plan de beneficios, nosotros en muchas de las pólizas los ofrecemos. Entonces hay como tres aspectos que son importantes: la oportunidad, el tema de que es más rápido, el tema de la comodidad y la integralidad, que tiene que ver con que nosotros podemos cubrir algunas de las cosas que no están contempladas en el plan de beneficios. Bien, Mario. Nos pregunta María Camila Conde: ¿las incapacidades que expiden los médicos de la póliza de salud son válidas para reclamar el pago ante la EPS? Pues María Camila, esta pregunta desde el punto de vista legal y reglamentario no tiene una respuesta. Lo que nos ha dicho algunos conceptos del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia y algunas líneas jurisprudenciales que han tenido la Corte es que, si bien las IPS que trabajan directamente mediante las pólizas de salud o a través de las pólizas de salud están facultadas para expedir incapacidades, estas incapacidades, para que sean procedentes ante el pago de la prestación económica de la que hace la EPS, tienen que ser transcritas por el médico tratante de la EPS. Es decir, a mí me atiende mi IPS directamente a través de mi póliza de salud, me entrega una incapacidad por mi enfermedad o mi accidente, pero yo esa incapacidad tengo que llevarla a mi EPS para una transcripción, y una vez transcrita, que básicamente es pasarlo al formato original que utilizan las EPS, ya puedo pasarla a mi empleador para que ellos sean los que hagan todos los trámites pertinentes para el pago de mi prestación económica, que son el tema de las incapacidades. No está reglamentado, tampoco el proceso de la transcripción tampoco está arreglado, no es muy claro normativamente cómo se tiene que hacer, pero lo que normalmente se hace es lo que dicen algunos conceptos. Se tiene que transcribir, si bien son válidas, tiene que hacerse la transcripción para que sea procedente el pago por parte de la EPS y por parte de los empleados en el caso de los 2 primeros días. Bien, hablemos sobre los amparos, sobre las coberturas más habituales que tienen las pólizas. Se dividen en 3 partes las coberturas más habituales: unas que tienen que ver con la hospitalización, otras que tienen que ver con honorarios médicos, y unos terceros que tienen que ver con unos amparos adicionales. No quiere decir que el listado que yo voy a hacer sea exhaustivo, porque, como anotaba hace unos minutos, las pólizas cada vez van más a la medida de las personas y sus familias. Pero esto es lo que habitualmente una persona puede encontrar cuando contrata el tipo de servicios o de prestaciones en salud que una persona puede encontrar cuando contrata una póliza. Me va a permitir leer, porque el listado es largo. Entonces, en el tema de hospitalización, ¿qué tipo de coberturas hay? Está la habitación, unidad de cuidados intensivos, la atención del parto, la atención del recién nacido, hay temas de alimentación y enfermería, está la sala de cirugía, la disposición de la sala, los elementos de anestesia, laboratorio y radiología. Entonces, eso es lo que uno encuentra habitualmente en el ámbito de la hospitalización. En el tema de honorarios médicos, que es el segundo gran capítulo, entonces allí están los honorarios que se pagan a los cirujanos, que tienen que ver con la parte quirúrgica, también a los anestesiólogos y también a las personas que ayudan en la operación, que pueden ser instrumentadoras, enfermeras que ayudan en la realización de estos procedimientos. Y también hay otros amparos adicionales, que son consultas generales y por especialista. Entonces una persona puede asistir a institutos especialistas donde considere que es mejor para su interés. Hay exámenes de laboratorio, rayos X, ecografías,
hay diagnósticos especiales como los que mencionaba también anteriormente, algunos tipos de exámenes que no están contenidos en el plan de beneficios y pueden estar en las pólizas. Hay tratamientos ambulatorios de cáncer o SIDA, cuando las personas sufren ese tipo de patologías, y hay atención previa a la mujer embarazada. Entonces, este es un listado que no es exhaustivo, pero que uno diría, cuando hay que contratar una póliza, en general va a encontrar este tipo de coberturas. Son las más habituales en el mercado. Así es. También tenemos cuáles son las que normalmente son exclusiones, cuáles son aquellos tipos de servicios que normalmente no es simplemente enunciativo, puesto que algunas compañías de seguros hacen una extra prima o cobran un poco más valor de la prima para poder cubrir este tipo de riesgos. Uno de los casos más comunes son cirugías estéticas o con fines de embellecimiento. La contingencia de perjuicio en la salud, este amparo los cubre directamente. Otros eventos que no están cubiertos son tratamientos de infertilidad, chequeos ejecutivos, tratamientos por obesidad y tratamientos de carácter experimental. Como le digo, esto es simplemente enunciativo, no es taxativo que estos sean todos los eventos que no cubren. Pueden haber más, pueden que de estos que acabo de enunciar algunas compañías sí los cubran a través de una extra prima. Bien, entonces hay que tener cuidado cuando se contrate una póliza, digamos es un llamado, revisar el capítulo de exclusiones, qué cubre, se revisan las coberturas y también qué se excluye. Esto hace parte de la buena relación entre el asegurador y el asegurado y evita inconvenientes que muchas veces surgen cuando se debe ya reconocer las indemnizaciones, y es que muchas veces los usuarios, los compradores de las pólizas se llevan malas sorpresas por no haberse informado de la mejor manera de cuáles eran las coberturas que estaban adquiriendo. Entonces es fundamental. Y al lado de las exclusiones existen también es como unas primas de exclusión que se llaman las limitaciones. Es decir, las limitaciones es valga la redundancia, unos límites que se ponen bien sea en el tiempo o en el tipo de servicios o en el monto indemnizatorio de la póliza, para evitar problemas, diría yo, de riesgo moral por parte de las personas que compran el seguro, o también para limitar la exposición a las pérdidas por parte de las compañías. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es clásico en el tema de las pólizas de seguros. Cuando una mujer toma una póliza de salud o es familiar, generalmente tiene un periodo de carencia, así lo llamamos en la industria, en el que no puede atenderse por cuestiones relativas al parto. Es así, entonces establece la póliza un periodo generalmente de 10 meses y dice, durante los primeros 10 meses en el que la mujer tomó la póliza no se puede atender ni en temas prenatales, ni en asistencia al parto, ni en nada de eso, para evitar que la mujer, digamos que la persona, que el riesgo ya esté realizado. Porque recuerden que el seguro cubre un riesgo, pero es un riesgo contingente, es algo que puede llegar a pasar. No asegura riesgos ya ocurridos. Ya realizados. Sí, que es el caso de una mujer que llega en estado de gravidez, en estado de embarazo. Entonces, en este caso, el seguro no tendría por qué, la aseguradora no tendría la obligación de ofrecerle esa póliza a la persona. Sí, en conclusión es aquella mujer que se encuentra en estado de embarazo, una vez ya se encuentra en estado de gravidez, no puede acceder o contratar una póliza de salud. Como lo decía Mario, existen los periodos de carencia, que básicamente es un tiempo determinado desde el inicio de la vigencia hasta el tiempo establecido para que ocurra esta contingencia. Para el caso de las mujeres, el estado de embarazo son 10 meses. Después de 10 meses iniciada la vigencia del contrato, la póliza cubre directamente todas las contingencias derivadas del parto y del embarazo de las mujeres. Y también hay otros límites, hablaba yo de eso, de carácter financiero. Entonces hay que mirar, por ejemplo, los valores asegurados. En general, las pólizas tienen un carácter ilimitado en materia de las coberturas, es decir, que se paga el monto total de los servicios que se prestan. Pero algunas pólizas pueden traer limitaciones en esos costos, que son el monto asegurado puede estar definido por debajo en una suma determinada, o también puede haber limitaciones al acceso a los servicios, es decir,
por ejemplo, tantas terapias a la semana o tantas terapias al año y no se cubren más de eso, o tantos exámenes diagnósticos por una unidad de tiempo que también puede ser mensual. Entonces esas limitaciones hay que entrar a revisarlas en cada una de las pólizas y es otro de los aspectos que debe tener en cuenta toda persona a la hora de tomar una póliza de salud, para que sepa con plena convicción y con pleno entendimiento cuáles son los amparos que está recibiendo y también cuáles son las limitaciones de esos amparos. Importantísimo esto, Mario. Mario, ¿qué tal si le comentamos a las personas un poco de cifras? ¿Cómo está esto en el país? ¿Cuántas personas han accedido a estos planes voluntarios de salud? Y algo importante, si de pronto este tipo de planes voluntarios o las pólizas de salud en general tienen algún impacto en el sistema obligatorio de salud, Mario. Bien, hay estudios y hay estadísticas los cuales se intentan. Empecemos por el principio. No tenemos cifras del año 2018, pero tenemos cifras de hace un par de años en relación con el número de personas que están afiliadas a planes voluntarios de salud, es decir, el conjunto, vuelvo y repito, de pólizas, planes complementarios y medicina prepagada. Aproximadamente 3 millones de personas tienen este tipo de coberturas en Colombia. ¿Sí? Sí es. De esos 3 millones, cerca de 800, 900 mil personas, esto es fluctuante porque las personas muchas veces toman pólizas que son de corto plazo. Ya por ejemplo Milton habló de esas de complicaciones que tienen por cirugías estéticas. Hay otras pólizas, por ejemplo, que son para atención en el exterior, entonces las personas van y viajan por tiempo y vuelven, entonces son tiempo reducido, entonces no es que el número sea estable al tiempo, sino que se presentan variaciones en el corto plazo. Entonces en Colombia cerca de 800 a 900 mil personas, entre 800 y 900 mil, tienen pólizas de salud, y eso representa un estimado aproximado de 1.6 billones de pesos en pólizas, en primas que tiene el sector asegurador. Sobre el otro tema que mencionabas, que es importante, y es si efectivamente contratar una póliza tiene efectos, una póliza o cualquier plan de voluntario de salud tiene efectos positivos sobre el plan obligatorio, sobre la seguridad, sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay algunos estudios. FEDesarrollo realizó un estudio en el año 2013 denominado Mercado de Seguros Voluntarios en Colombia. Eso lo hizo el profesor David Bardey, que es profesor de la Universidad de los Andes, acompañado de Juan Gonzalo Zapata, y ellos determinaron que en efecto tener una póliza de salud o una medicina prepagada reduce el gasto del sistema general en algo así cercano a un 40% del gasto. Es decir, que uno podría decir que una de las ventajas de tener el aseguramiento adicional, además de lo que ya dijimos para la persona, hay unos beneficios de carácter social, y eso tiene que ver con que el influjo de estos recursos hacia servicios de salud reduce la presión que actualmente existe sobre el Sistema General de Seguridad Social de Salud, y que, como es conocido por buena parte de la población, generalmente está en un estrés financiero que es muy marcado. Entonces ayudamos desde la industria a disminuir esa presión. ¿En cuanto? En cerca de un 30-40% por esa persona que se afilió para él. Importante, y eso sonaría muy lógico. Si yo como persona que estoy obligado a contribuir de mi salario todos los meses al sistema contributivo de salud, pero todas las contingencias o los servicios que yo necesite o acceda lo hago a través de una póliza de salud, pues es un alivio fiscal que le estoy haciendo directamente al sistema. No lo estoy descargando directamente, sino yo de mi póliza de salud estoy asumiendo esos gastos. Entonces, uno de los beneficios que de la industria vemos importante es el alivio fiscal que se le da al sistema de seguridad social en salud cuando las personas toman los servicios de salud a través de las pólizas de salud o a través de cualquier plan voluntario de salud, Mario. Bien, una precisión que vale la pena tener es que este tipo de pólizas solo pueden ser adquiridas por personas mayores de edad. Solo las personas que tengan 18 años más pueden tomar la póliza. No quiere esto decir que no puedan ser beneficiarios de las mismas las personas menores de edad, es decir, que Milton o yo o cualquiera de las personas mayores de edad va y contrata el seguro, y si tiene un hijo, pues por supuesto puede quedar amparado como beneficiario dentro de la póliza familiar, pero no puede el niño
en este caso, ir a contratar la póliza directamente ante una aseguradora. Es un aspecto que también hay que tener en cuenta. No sé si tengamos alguna otra pregunta por allí. La mayoría de las preguntas que nos habían hecho con antelación se respondieron durante toda la charla. ¿Cómo afiliarse en Bogotá? Nos pregunta Gabriela Rincón. Tal vez el concepto de afiliación se da un poco más al sistema contributivo de salud, al sistema general de salud. Cuando nosotros hablamos de una póliza, como lo mencionamos inicialmente, hablamos de contratar un servicio, contratar una póliza, firmar un contrato, un acuerdo de voluntades. Entonces no podemos hablar desde el contexto de afiliación, sino el contrato de un servicio que se formaliza a través de una póliza de seguros. ¿Cómo lo puedes hacer? Actualmente hay muchos canales de comercialización, por teléfono, acercándote a una oficina directamente, por internet. Hay muchas opciones, ya existen, la gran mayoría de aseguradoras tienen las apps, las aplicaciones donde pueden adquirir estos tipos de seguros, toda la información pertinente que necesiten ustedes. En Colombia existen cerca de, pues a 2019, cerca de 13 compañías distintas de seguros ofrecen este tipo de planes, este tipo de pólizas de salud. Entonces, no haremos aquí la lista exhaustiva, pero la oferta es variada, es amplia. Creo que en todas las ciudades principales existen, bien sea oficinas, canales directos o comercialización a través de intermediarios, de terceros, que son los que, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida y en el de las pólizas, es el canal que más se utiliza por parte de la ciudadanía para adquirir sus pólizas. Así que si tiene un corredor de seguros, una persona que realice ese tipo de actividades, puede comentarle y él le estará brindando la información relativa a las pólizas de una o de varias de las compañías que actualmente explotan este ramo en el país. Pues Mario, yo creo que estos son los aspectos más importantes, los temas que hemos tocado en este diálogo, los aspectos más importantes de la póliza de salud. Espero hayamos podido resolver sus inquietudes. Seguimos recibiendo las preguntas que ustedes tengan después de esta sesión en nuestra página de Facebook de Viva Seguro. A través de este mismo medio en los comentarios se han resuelto las preguntas. Y pues nada, para nosotros es, como lo mencioné inicialmente, para nosotros es muy importante poder contar con estos espacios para dotar de insumos a ustedes para que tomen decisiones informadas, para que al momento de adquirir una póliza de seguros sean conscientes de las particularidades de cada póliza, las coberturas, las exclusiones, cuáles son los requisitos, cuál es la diferencia entre la prepagada y la póliza de salud y todas las particularidades y características que hemos mencionado aquí, Mario. Bien, muchas gracias. Igual reiterar el agradecimiento y invitarlos a vernos, bien sea aquí a través de Facebook o si no, entrar a YouTube y correr el video que va a estar allí montado a partir de la otra semana. Y también nos pueden seguir a través del Twitter de Fasecolda. Allí va a quedar también el vínculo donde ustedes pueden entrar a revisar todo lo que se ha hecho el día de hoy, y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión con otros temas que son de importancia para todos. Nuestro Twitter Fasecolda Oficial, para que nos sigan, ahí están las jornadas que hemos hecho, las sesiones que hemos hablado, otros tipos de seguros, como lo comentaba inicialmente. Y pues nada, muchas gracias por participar en nuestro Facebook Live y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.